Bendito Señor, aquí estamos, nos presentamos hoy delante de ti, rogándote con todo nuestro corazón, háblanos, ministranos. Tenemos hambre de ti, no solo tenemos hambre de conocimiento, tenemos hambre de ti, de tu presencia, de tu amor. Y a través de estos minutos, tu palabra venga a nutrirnos. Necesitamos esa nutrición a nuestro espíritu y poder conocerte más a través de estas páginas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4. Santiago 1, del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Recuerda que yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero si tú tienes la Reina Valera, varía así en palabras, es un poquito más contemporánea, pero te vas a dar cuenta, a veces uso incluso las dos. Dice así: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Muy bien, aquí hay cosas bien increíbles. Bueno, primero quiero recordarles, mi nombre es Alfonso Osorio y estoy para servirles. Creo yo que el Señor Jesucristo nos está animando en este tiempo a ministrar el corazón de la iglesia en cuanto a un verdadero conocer de Dios. Entonces, el Señor permita hoy, en estos minutos que vamos a estudiar, que nuestro concepto, tal vez de la vida cristiana, se ajuste a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice y comienza el apóstol Santiago. ¿Y por qué le llamo apóstol? Bueno, es interesante esto. Santiago no era uno de los 12. Ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior. Santiago era el medio hermano del Señor Jesucristo y no era uno de los 12. Santiago llegó a creer en Jesucristo hasta su resurrección. Y ya explicamos el por qué. No es fácil, dice el Señor Jesucristo, no hay profeta en su propia tierra. Entonces, ellos creyeron juntamente con Judas, el otro hermano del Señor, que es otra carta que está aquí también, hasta después de la resurrección de Cristo. Pero aquí hay algo precioso e interesantísimo. Una vez que cree, Santiago se entrega con todo su corazón y él llega a ser el líder, el pastor de la iglesia de Jerusalén. La primera iglesia, la iglesia que es ejemplo para todos los creyentes, la iglesia que pone los parámetros de lo que es el verdadero cristianismo, no el cristianismo que tal vez a nuestros días ha ido, digamos, cambiando, sino el cristianismo puro, el original, el que surgió. Santiago era el pastor de esa iglesia. Qué bendición que ahora Él nos deja una carta y a través de esa carta nos está enseñando cómo vivir la vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces quiero comenzar diciendo el nombre de Santiago es Jacobo. Por eso es que tú vas a encontrar que en el libro de los Hechos aparece como Jacobo y no como Santiago. Bueno, voy a explicar varias cosas. En primer lugar, el nombre Jacobo, que es el autor de esta carta, viene precisamente del nombre Jacob, que es uno de los hijos de Isaac. ¿Te acuerdas? Jacob y Esaú, el cual fue el usurpador, el cual tomó del talón a su hermano Esaú y cuando sale del vientre de su madre, viene agarrando el talón. Y es por eso que se le coloca este nombre. En hebreo, la palabra que describe el que agarra del talón es una palabra hebrea que es Yaakov.
pero es muy parecido al nombre Jacob, que quiere decir Dios protege. Por eso es que esta similitud de pronunciación, Yaquef, que quiere decir el que agarra del talón, viene a ser el nombre de Jacob, que quiere decir Dios protege. El nombre de Jacob está ligado a esos dos significados. El que usurpa, el que toma del talón, pero también el nombre quiere decir Dios protege. ¿Y qué tiene que ver Santiago con Jacob? Muchísimo, porque en las traducciones al griego, Jacobos va cambiando al arameo, a diferentes traducciones a lo largo del tiempo. Una de las variantes de Jacob es también Jacobos, Iago, Iego, Tiago. Y ahora llegando a esa variación, Tiago, tú escuchas Santiago. O sea, como cuando lees San Lucas, San Juan, San Mateo, Santiago. Es una contracción que en español hicimos. Tiago viene de Iacobos o de Iago y entonces se forma la palabra o el nombre Santiago o Tiago. Entonces es por eso que tú y yo tenemos ese nombre allí ya traducido del hebreo al griego, del griego al latín, al inglés, al español. Entonces ha sufrido diferentes variaciones, pero el significado quiere decir Dios protege. Él es el que nos está escribiendo, el medio hermano del Señor, fiel en la fe, que amó a Cristo con todas sus fuerzas, que le reconoció como Señor y Salvador. Y ahí es donde comenzamos. La primera frase de Santiago no dice, yo soy el hermano del Señor. No dice, a mí me respetas porque soy pariente de Cristo. Para nada. Él dice, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí hay una afirmación increíble. En primer lugar, la humildad de Santiago. Santiago nunca usó sus credenciales de parentesco para aprovechar ninguna posición. Al contrario, jamás mencionaba eso. Y eso habla de un corazón humilde, porque este hombre que era el pastor de esta iglesia de Jerusalén era un corazón sencillo y humilde, lleno de Dios, que estaba ministrando y que veía una gran necesidad y por eso escribe esta carta. Ahorita te voy a decir por qué. Segundo, ¿a quién se le escribe? Se le escribe a los cristianos judíos. De hecho, la NTV así lo dice. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. La Reina Valera dice a los creyentes que están en la diáspora. ¿Qué fue esto? Hubo un tiempo en que la iglesia fue perseguida y tuvieron que huir por todo el mundo. Y dice la Biblia que a donde iban ellos iban predicando. Por eso Santiago, que era su pastor, que es su pastor, él preocupado dice, es mis ovejas, la iglesia, ¿qué va a hacer? Va a un mundo pagano, va a un mundo donde está lleno de tinieblas, hemos estado en comunidad, hemos experimentado algo precioso, todo lo teníamos en común, estamos en una comunidad preciosa y protegidos, pero ahora tienen que salir al mundo, tienen que ir y estar en ciudades donde tal vez ellos sean los únicos cristianos. Tienen que estar en lugares donde tal vez en su trabajo son los únicos que aman a Dios. Tienen que ir a lugares de tinieblas donde tal vez sean los únicos que invocan al Señor y leen su palabra. Y tal vez serán matados, tal vez serán acusados, tal vez serán heridos. Y él escribe esta epístola precisamente porque eso es lo que en su corazón le preocupa. ¿Cómo enfrentar este mundo siendo tú tal vez el único o habiendo un pequeño grupo, siendo minoría? ¿Cómo enfrentar a una mayoría que no ama a Dios? Por eso el apóstol Santiago, este pastor, este hombre, dice, ahí va una serie de recomendaciones para que fortalezca tu fe. Y escribe a todos los cristianos judíos. No al pueblo de Israel, no a los judíos, sino a los cristianos. Recuerda que la primera iglesia en su mayoría estaba formada por judíos, que llegaron a ser cristianos y el ser cristiano tomó más importancia que ser un judío. Ahora, aquí hay una declaración que tú y yo no debemos olvidar. Santiago dice,
yo, Santiago, soy esclavo de Dios y siervo de Jesucristo. Esa declaración es el resumen, escucha lo que te voy a decir, es el resumen del verdadero cristianismo. En esa frase está resumido lo que es un verdadero cristiano, siervos de Dios. Y la NTV dice esclavo de Dios. En español, tal vez en nuestra connotación, hablar de esclavitud por los sucesos históricos trae una connotación negativa. Pero aquí en este caso es soy esclavo, Él es mi dueño, Él posee mi vida. Yo no tengo mi propia, en cierta forma, autonomía. Él es mi dueño. Y dice esto, y esto resume el verdadero cristianismo. Soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo o esclavo. Y esta es la diferencia, fíjate, del cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es esto resumido. Somos siervos, somos esclavos de Dios y de Jesucristo. A la diferencia de la religión cristiana. Sabes, a lo largo de los años, el cristianismo se fue transformando de ser un verdadero cristianismo a ser una religión cristiana. Y tal vez nosotros estamos viviendo una religión cristiana, pero el Señor quiere que vivamos un cristianismo bíblico, que en muchas ocasiones, no digo que todos, no digo que tú, que generalizo y digo esto es una regla, no, pero tal vez nos hallemos viviendo una religión cristiana y no un cristianismo bíblico. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿has meditado alguna vez en esto? Por eso, ¿en qué se resume el cristianismo bíblico? En que somos esclavos de Dios. Y la religión cristiana cambia. ¿En qué sentido cambia? Un cristianismo religioso o una religión cristiana quiere que Dios le sirva. Quiere que Dios bendiga sus proyectos. Quiere que Dios nos prospere. Quiere que Dios nos ayude. Quiere que Dios resuelva nuestro caos familiar, económico, emocional, incluso espiritual. Y no lo hace Dios, sí, por su amor y misericordia, pero el enfoque es diferente. Un cristianismo bíblico dice, tú eres mi Señor, dime qué quieres que yo haga. Palabras del apóstol Pablo, palabras del mismo Señor Jesucristo, hágase tu voluntad y no la mía. Ese es el resumen de un cristianismo bíblico, pero la religión cristiana o un cristianismo religioso lo que hace es, Dios, ayúdame, te necesito, dame, resuélveme, protégeme y repito, Él lo hace, pero si ese es mi objetivo, entonces yo estoy viviendo bajo una religión cristiana y no bajo un cristianismo bíblico. Y tú y yo tenemos que meditar en eso, porque si ese es el punto de nuestra vida, todo lo demás será increíblemente difícil. Pero cuando tú y yo nos rendimos a nuestro Señor Jesucristo, ahí comienza la vida cristiana, verdadera, genuina, pura, y que verás que es una maravilla vivir así. Entonces, empecemos meditando por eso. Siguiente, un cristiano, dice el versículo número 2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como tiempo para alegrarse mucho. La Reina Valera dice, cuando se hallen en diferentes pruebas. Y aquí Santiago en la NTV se traduce como problemas. ¿Cuál es el problema aquí entre prueba y problema? Bueno, no hay ninguno. Simplemente es que la palabra que usa Santiago para referirse a pruebas, a veces nosotros tenemos un debate entre si es tentación o si es prueba, pero Santiago engloba todo con una palabra y él dice problema simplemente. Porque puede ser que enfrentes tentaciones. Una tentación no viene de Dios, viene del enemigo y su propósito es derrumbarte. Una prueba viene de Dios y su propósito es madurarte. Pero a veces en la vida enfrentamos las dos. Y a veces Dios se vale de una tentación para probarnos. Entonces a veces se vuelve no tan simple, ¿verdad? No tan blanco y negro. A veces es un poco
confuso el asunto. Por eso Santiago dice, mira, tranquilos, problemas. ¿Quién no ha enfrentado problemas en la vida cristiana? Y aquí hay algo que tú y yo tenemos que entender. Un cristiano no está exento de problemas. Así que si alguien alguna vez te dijo, conviértete en Cristo y olvídate de tus problemas, híjole, te explico mal el Evangelio. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrás problemas, tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y la Biblia está llena de pasajes donde dice, en medio de la aflicción clamé a Jehová y él me oyó y me respondió. Clamaron los justos y tú los libraste de todas sus angustias. La Biblia dice, pon tu ansiedad sobre de él porque él tiene cuidado de vosotros. La Biblia dice, él es escudo alrededor de mí, me protege, el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra de sus alas. Aquí hay algo increíble. La vida cristiana no está exenta de problemas. Y Santiago lo sabe. Y el cristianismo bíblico se sobrepone a los problemas. Esa es la maravilla de esto. El cristiano bíblico no está esperando no tener problemas. El cristianismo bíblico está esperando vencer y sobreponerse a los problemas. Porque nos desilusionamos cuando hay un evangelio equivocado. Venimos a nuestra vida cristiana y pensamos, Dios va a resolver mis problemas y no tendré más problemas. Y empiezan a llegar uno tras otro y uno dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿No se supone que ya no habría problemas? No, eso no es bíblico. Habrá problemas porque la vida en sí tiene problemas, con Dios o sin Dios. La diferencia es que con Dios los problemas te hacen crecer, te hacen madurar, te fortalecen, te enseñan, te llenan de sabiduría. Sin Dios te deprimen, te derrumban, te destruyen, te desesperan y te llenan de ansiedad. Así que tú y yo elegimos, pero de todos modos enfrentaremos problemas. La diferencia es que las pruebas en nuestra vida producen fe. Las pruebas en nuestra vida acrecientan nuestra fe. Las pruebas van a poner en examen. Esa es la palabra que usa Santiago para hablar de pruebas, un examen. Cuando ibas a la escuela o en la escuela, cuando estás, hay una prueba, hay un test. Y esa prueba, lo que está hecha para revelar lo que hay dentro de tu corazón, de tu pensamiento, si es verdad que lo conoces, no lo conoces, si sabes del tema, no sabes del tema. Y aquí las pruebas van a revelar si nuestro corazón ha madurado, ha crecido, sabe enfrentar las luchas, sabe sobreponerse, sabe vencer. Y esto produce en nosotros constancia y convicciones. Las pruebas y los problemas hacen que nuestra constancia y nuestras convicciones sean manifiestas. Eso se le llama también fe. No solo la fe es aquello que necesitas para recibir un milagro. Claro que sí, pero a veces en la Biblia la palabra fe quiere decir convicción, quiere decir el cúmulo de tus creencias y de tus convicciones. Entonces los problemas van a poner en análisis, van a examinar qué tan fuertes y verdaderas y funcionales son tus convicciones y tus creencias. Cuando estás en medio de un problema económico y uno dice, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Allí se está revelando si tus convicciones o tus creencias funcionan en la vida real. Si tú puedes creer que Dios es tu proveedor y puedes venir y decirle, Señor, yo confío, no me angustiaré, tú eres mi proveedor y me sacarás de esta situación. Ahora, regresamos al punto, no es que de eso se trata el cristianismo, que Dios nos dé, no, pero enfrentaremos situaciones así. Y allí se va a revelar si realmente nuestras convicciones son verdaderas o solamente son ideas que están en lápiz y papel porque no sirven en la vida real. Esa es la prueba que muchos cristianos no pasan. Tienen mucho conocimiento, mucha disertación,
pueden defender, hablar, decir, sabrán mucha Biblia, dirán mucho, es más, aconsejarán a otros, pero cuando están en problemas, en dificultades, en aflicciones, se pone en tela de juicio lo que tú crees. Y muchas ocasiones el cristiano no pasa la prueba porque sus convicciones no son suficientes, no son verdaderas, son solamente ideas que no le sirven en la vida real. Ahora, ¿lo que creemos no sirve en la vida real? Claro que sí. La diferencia es que tú y yo en nuestro corazón hayamos madurado esa convicción, que la hayamos hecho carne y todo comienza cuando Jesús es mi Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si no tengo temor al Señor, mis convicciones no estarán basadas en Él. Entonces aquí tenemos que analizar nuestra vida. La paciencia que se desarrolla en las pruebas, esa es otra maravilla. Las pruebas desarrollan tu paciencia, producen madurez. Un cristiano maduro es el objetivo de las pruebas. Un cristiano que nunca madura es o porque nunca ha tenido una prueba o porque nunca ha salido victorioso de una prueba. Y está estacionado dando vueltas en lo mismo. ¿Qué pasa cuando reprobamos un examen? Pues no aprobamos el año y podemos seguir en el mismo año muchos años y seguir en primero de primaria porque no hemos... Bueno, eso pasaba antes, ¿verdad? Hoy ya el sistema de educación en nuestros días pasa a todos. Pero antes era así. No aprobabas, repetías. No aprobabas, repetías, porque era más importante aprender que pasar. Y aquí en Dios es así. Es más importante que aprendamos que pasemos. Y por eso el Señor dice, ok, te doy chance un ratito más y te volveré a probar. Y permitiré otra vez y vamos a madurar. Porque tú y yo le dijimos, Señor, la buena obra que comenzaste, perfecciónala. Y el Señor ha tomado eso muy en serio y sí lo está haciendo. Así que, amado, aquí hay algo maravilloso. Esa fe está siendo probada. Por eso Santiago dice, nuestra actitud en las pruebas debe de ser de ánimo, de gozo, dice la Reina Valera, de sumo gozo. En la NTV dice de alegría. Tiene que haber alegría en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estamos avanzando. Estamos siendo probados, estamos creciendo y esto es maravilloso y tú y yo tenemos que cambiar nuestra actitud. Entonces, aquí hay algo importante. ¿Qué actitud tienes cuando hay un problema? Cambia tu actitud. Y en lugar de quejarte y decir, ¿por qué? ¿Por qué permites esos problemas? Míralo de forma diferente y cambia la actitud y di, bueno, esta es una oportunidad para aprender, para crecer, para poner en evidencia que realmente mis convicciones funcionan, que realmente mis convicciones son genuinas, que realmente soy un cristiano no de palabra o de ficción, sino genuino y maduro. Así que ese es bien importante, que tú y yo podamos cambiar nuestra actitud ante los problemas, dado que siempre los habrá. Y por último, aquí hay una promesa maravillosa con la que termina Santiago, el versículo 4, y dice, no les faltará nada. O la Reina Valera dice, sin que falte cosa alguna. Y esto es una promesa que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y él también como pastor de esta iglesia que está siendo esparcida, dice, recuerda, nada te faltará, puedes confiar en el Señor. Dios prometió que aún en las pruebas nada nos faltará. Prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es como si Él te estuviera diciendo, en las pruebas, cambia tu actitud y confía en mí. Confía en mí. No hay cristiano que no sea probado.
No hay cristianismo bíblico que no sea examinado y puesto a prueba. Si estamos esperando una vida cristiana sin ningún tipo de problema, nos hallaremos desilusionados, porque la verdad es que en la vida, cristiano o no cristiano, tendremos problemas, pero en Dios esos problemas edifican, hacen crecer, traen propósito, traen aprendizaje, traen madurez, desarrollan paciencia y ponen en evidencia que lo que tú crees es genuino y funciona. Y así comienza Santiago diciendo, un verdadero cristiano no es aquel que quiere que Dios le sirva, sino un verdadero cristiano es aquel que dice, yo soy siervo tuyo, Señor. Dios, en esta hora ponemos nuestras vidas delante de ti. Queremos analizar nuestro corazón. Tal vez hemos vivido no un cristianismo bíblico, sino una religión cristiana. Queremos servirte a ti, cambiar el Señor de nuestra vida, y nosotros no somos nuestros señores y tú nuestro siervo. Somos tus siervos. Tú eres nuestro Dios y podamos vivir así. Y cuando tú miras nuestras vidas y estás poniendo a prueba lo que creemos, se ha hallado que nuestras convicciones sean reales, funcionales y aplicables a nuestra vida diaria. Porque un cristianismo práctico y verdadero es el que verdaderamente transforma al mundo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.